Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias bíblicas que transforman el corazón. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje eterno con millones de personas. Gracias por ser parte de esta misión divina. Imagina ser solo un niño, despreciado por tus hermanos, ignorado por tu padre y subestimado por todos, pero escogido por Dios para cambiar la historia de una nación. Esta es la historia de David, el pastorcillo que se atrevió a creer en lo imposible, enfrentó a gigantes sin miedo y llegó a ser el rey más amado de Israel. David no nació en un palacio. Su historia comienza en los campos de Belén, como el hijo menor de un hombre llamado Isaí. Tenía 7 hermanos, todos mayores, fuertes y aparentemente más aptos para grandes cosas. David, en cambio, cuidaba ovejas. Pasaba sus días solo entre colinas y piedras, protegiendo al rebaño de leones y osos. Pero en esa soledad, David desarrolló una relación íntima con Dios. Le cantaba salmos, oraba y aprendía a confiar en el Señor en cada peligro. Mientras tanto, el rey Saúl, ungido por el profeta Samuel, había desobedecido a Dios y el Espíritu del Señor se apartó de él. Dios envió a Samuel a Belén, a la casa de Isaí, para ungir al nuevo rey de Israel. Uno a uno, los hijos mayores de Isaí pasaron ante Samuel, y aunque eran fuertes y de buena apariencia, Dios le dijo al profeta: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón». Finalmente trajeron a David, el más joven. Era rubio, de ojos brillantes y hermoso aspecto. Y Dios le dijo a Samuel: «Este es». En ese momento Samuel lo ungió con aceite, y el Espíritu del Señor vino sobre David con poder desde aquel día. Aunque había sido ungido como rey, David volvió a cuidar ovejas. No buscó el trono, ni exigió reconocimiento. Esperó el tiempo de Dios, pero el destino pronto lo llamaría a un campo de batalla. No con espadas, sino con una honda y una piedra. En esos días, los filisteos, enemigos de Israel, enviaron a un campeón llamado Goliat. Era un gigante de casi 3 metros, con armadura de bronce y una lanza como un poste. Cada día se burlaba del ejército de Israel, desafiando a cualquiera a enfrentarlo. Nadie se atrevía, ni el rey Saúl ni los soldados más valientes. David fue enviado por su padre a llevar alimento a sus hermanos en el campamento. Al escuchar las burlas de Goliat, se indignó. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, dijo. Su fe encendió un fuego que nadie entendía. Mientras todos veían un gigante imposible de vencer, David veía una oportunidad para glorificar a Dios. Sus palabras llegaron a oídos de Saúl, quien mandó llamarlo. David, sin miedo, le dijo: «Tu siervo ha matado leones y osos cuando venían por las ovejas. Este filisteo será como uno de ellos». Saúl intentó vestirlo con su armadura, pero era demasiado pesada. David se la quitó. Él no confiaba en armaduras, confiaba en el Señor. Tomó 5 piedras lisas del arroyo, su honda, y con paso firme se acercó al gigante. Goliat se burló. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Pero David respondió: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en nombre del Señor de los ejércitos». El silencio cayó sobre el campo de batalla. Entonces David corrió. Metió la mano en su saco, sacó una piedra, la puso en su honda y la lanzó con fuerza. La piedra voló como guiada por el cielo y se clavó en la frente del gigante. Goliat cayó de bruces al suelo. La tierra tembló cuando Goliat cayó.
El estruendo del gigante al desplomarse resonó como un trueno sobre el valle. El ejército filisteo, que antes se burlaba de Israel, entró en pánico. El niño pastor había derrotado al guerrero más temido, sin espada ni escudo. Con solo una honda fe y una piedra, David cambió el curso de la guerra. Los israelitas, alentados por la victoria, se levantaron con fuerza y persiguieron al enemigo hasta vencerlos. Desde aquel día, el nombre de David comenzó a resonar en todo Israel. Fue llevado a la presencia del rey Saúl, quien lo acogió como servidor cercano. Con el tiempo, David se convirtió en músico del palacio, aliviando con sus cantos los tormentos espirituales del rey, ya que un espíritu maligno lo atormentaba desde que el Espíritu del Señor se apartó de él. David era humilde, valiente y, sobre todo, fiel a Dios. Su fama creció, no porque él lo buscara, sino porque la presencia de Dios estaba con él. El pueblo lo amaba. Las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Esta canción sembró celos en el corazón del rey Saúl, quien comenzó a ver a David no como un aliado, sino como una amenaza. Saúl, consumido por la envidia, trató de matar a David en múltiples ocasiones. Arrojó su lanza contra él mientras tocaba el arpa, intentó entregarlo a los filisteos y finalmente lo obligó a huir. David se convirtió en fugitivo, vagando por desiertos, cuevas y tierras extranjeras. Pero en medio de la persecución, nunca levantó la mano contra el rey. A pesar del odio de Saúl, David le mostró misericordia, incluso cuando tuvo oportunidades de matarlo. Una de esas oportunidades ocurrió en una cueva de Engadi. Saúl entró a la misma cueva donde David y sus hombres se escondían. Sus hombres le dijeron: «Este es el día que Dios te ha dado». Pero David solo cortó un pedazo del manto de Saúl y luego salió para decirle: «Mira, pude haberte matado, pero no lo hice. No levantaré mi mano contra el ungido del Señor». Esa humildad y reverencia por la voluntad divina mostraban el corazón de un verdadero siervo de Dios. Durante estos años difíciles, David escribió muchos de los salmos que hoy llenan nuestras Biblias. Clamaba con sinceridad, con lágrimas, con esperanza y adoración. En medio de la oscuridad, David no dejó de alabar. Su fe no dependía de las circunstancias, sino de la fidelidad del Dios en quien confiaba. Con el tiempo, Saúl murió en batalla junto a su hijo Jonatán, el amigo más cercano de David. La tristeza invadió a David, quien compuso un canto de duelo por ellos. Pero con la muerte de Saúl, el camino al trono se abrió. Sin embargo, David no lo tomó por la fuerza. Esperó el momento señalado por Dios. Primero fue reconocido como rey de Judá, la tribu del sur. Más tarde, tras años de conflicto, las demás tribus de Israel lo ungieron como rey sobre toda la nación. Finalmente, el pastor de Belén se convirtió en el rey de Israel, tal como Dios lo había prometido. Tenía unos 30 años cuando comenzó a reinar, y su gobierno duró 40 años. Una de sus primeras acciones fue conquistar Jerusalén, la ciudad que hasta entonces estaba bajo control de los jebuseos. David la tomó, la fortificó y la hizo capital del reino. Allí trajo el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, con gran alegría y danzas. David no era solo un guerrero y rey, era un adorador, un poeta, un hombre que anhelaba construirle una casa a Dios. Pero el Señor le dijo que no sería él quien construiría el templo, sino su hijo. Aún así, David preparó todos los materiales, los planos y los tesoros necesarios para ese gran proyecto.
Su corazón estaba volcado en honrar a Dios en todo. Pero David también era humano. Cometió errores graves. Uno de los más conocidos fue su pecado con Betsabé, la esposa de Urías. Al verla desde el palacio, la deseó, la hizo traer, se acostó con ella, y luego, al saber que estaba embarazada, intentó ocultarlo. Al no poder, ordenó que su esposo fuera puesto en la parte más peligrosa de la batalla, asegurando así su muerte. Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. «Tú eres ese hombre», le dijo Natán, y le relató una parábola que desnudó el pecado de David. Él no se justificó ni culpó a otros. Cayó en arrepentimiento profundo y escribió uno de los salmos más conmovedores, el Salmo 51. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». El arrepentimiento de David fue genuino. No pidió excusas ni buscó salidas fáciles. Reconoció su pecado ante Dios. Lloró, ayunó y clamó por perdón. Pero aunque el Señor lo perdonó, las consecuencias de su pecado no se hicieron esperar. El hijo nacido de su relación con Betsabé murió, y la espada no se apartó jamás de su casa. Desde entonces, el hogar de David fue sacudido por conflictos internos. Su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, se vengó asesinando a Amnón. Luego huyó, y aunque David lo perdonó, las heridas permanecieron. Absalón finalmente se rebeló contra su propio padre, ganándose el corazón del pueblo con halagos y promesas. David, roto por dentro, se vio obligado a huir de Jerusalén mientras su hijo usurpaba el trono. Caminó descalzo, con la cabeza cubierta, llorando junto a sus fieles. Fue uno de los momentos más oscuros de su vida. El mismo hombre que había vencido gigantes y unificado a Israel, ahora huía de su propio hijo. Pero aún en el exilio, David no perdió la fe. Clamó al Señor, escribió salmos de esperanza y resistencia. Eventualmente, la rebelión de Absalón terminó trágicamente. El joven fue asesinado en batalla, y cuando David recibió la noticia, no celebró. Lloró desconsoladamente. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar?» Las heridas del pasado lo acompañaron hasta sus últimos días. A pesar de todo, David continuó siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Sabía arrepentirse, sabía esperar, sabía honrar a Dios aún en la derrota. Hacia el final de su vida, David preparó el terreno para su sucesor. Aunque varios hijos disputaban el trono, Dios eligió a Salomón, hijo de Betsabé. David lo ungió como rey y le encargó construir el templo que tanto había soñado. En sus últimos discursos, David exhortó al pueblo a buscar al Señor de todo corazón y llamó a Salomón a andar en los caminos de Dios con firmeza. Le dejó un legado no solo de gobierno, sino de adoración, fidelidad y visión espiritual. David murió en paz, después de reinar durante 40 años. Fue enterrado en la ciudad de David, en Jerusalén. Pero su historia no terminó ahí. Su nombre siguió resonando por generaciones. Los profetas hablaban de un futuro rey que nacería de su linaje, un Mesías que establecería un reino eterno. Y siglos después, en un pesebre de Belén, la misma ciudad donde David pastoreaba ovejas, nació Jesús, el Hijo de Dios, llamado también el Hijo de David. La promesa fue cumplida. El trono de David no terminó con él, sino que fue exaltado en Cristo, quien reina por siempre. David no fue perfecto, pero fue un hombre de corazón sincero, humilde y apasionado por Dios. Su vida nos recuerda que el Señor no escoge según las apariencias,
sino por lo que hay en lo profundo del alma, que incluso los más caídos pueden ser restaurados, que los pequeños pueden derribar gigantes, y que Dios escribe las historias más grandes con personas que se atreven a confiar en Él. La historia de David nos desafía a caminar en fe, a esperar el tiempo de Dios, a adorar en medio del dolor y a mantenernos firmes cuando el mundo se derrumba. Porque no importa si el mundo nos ve como simples pastores, si Dios nos unge, nada ni nadie podrá detener su propósito. David no solo dejó un legado de rey, guerrero y poeta. Su mayor herencia fue espiritual. Los salmos que escribió en los momentos más íntimos de su vida siguen siendo hoy palabras vivas que consuelan, fortalecen y acercan el alma a Dios. En ellos encontramos al David que lloraba, al que celebraba, al que pedía justicia y al que suplicaba misericordia. Uno de los salmos más conocidos, el Salmo 23, resume su confianza en Dios con palabras eternas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Estas palabras nacieron del corazón de un hombre que conoció tanto la cima como el abismo, que enfrentó osos y reyes, que cantó con arpa y lloró con ceniza, que bailó delante del arca y se arrodilló ante sus errores. David vivió con intensidad, pero más aún, vivió con Dios. A lo largo de los siglos, su figura se convirtió en modelo para profetas, reyes y creyentes. Fue citado por los evangelistas, honrado por los apóstoles, y hasta en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, Jesús es llamado la raíz y el linaje de David. Pero lo más asombroso de esta historia no es solo cómo David llegó al trono, sino cómo nunca dejó de ser el niño pastor en su espíritu. Nunca dejó de cantar al Señor. Nunca perdió la sensibilidad ante el pecado. Nunca dejó de anhelar la presencia de Dios más que la corona. La grandeza de David no se mide por sus victorias militares o por los años que gobernó. Se mide por su corazón que latía al ritmo del cielo, por su humildad, por su arrepentimiento, por su pasión por la palabra y por su fe incansable. Y hoy, siglos después, su vida sigue hablando. Nos enseña que no importa cuán pequeño o insignificante podamos parecer, si Dios nos llama, Él nos equipa. Que los gigantes existen, pero no son invencibles. Que podemos tropezar, pero también podemos levantarnos. Que no importa cuántas veces fallemos, si nuestro corazón vuelve a Dios con sinceridad, Él siempre tiene misericordia. La historia de David es la historia de todos aquellos que han sido ignorados, subestimados, heridos, pero que han decidido confiar en el Señor. Es la historia de aquellos que, con fe sencilla, enfrentan gigantes cada día. Enfermedades, pobreza, soledad, miedo, fracaso. Y es también la historia de aquellos que han caído, pero no se han rendido, que han pecado, pero no han perdido la esperanza de redención. Porque si algo nos deja claro la vida de David es que Dios no busca perfección. Él busca corazones. Corazones que se quebrantan, que se rinden, que se humillan, que adoran. Corazones como el de David. Hoy, tú también puedes ser parte de esa historia. Quizás no estás en un palacio, ni llevas corona. Pero si confías en Dios, si te rindes a Él, si le entregas tu vida como lo hizo David, Él puede escribir algo extraordinario contigo. Porque el mismo Dios que escogió a un niño pastor para ser rey, es el mismo que hoy te llama. No para que conquistes tronos terrenales, sino para que reines en lo espiritual. Para que seas luz, esperanza,
guerrero de oración, adorador en medio de la tormenta. Y tal vez un día, cuando se cuenten las historias de fe, alguien dirá de ti lo que dijeron de David. Fue un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta poderosa historia bíblica. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartir este video con otros, a dejar tu comentario y, sobre todo, a seguir suscrito para no perderte las próximas películas que alimentan el alma y fortalecen el espíritu. Dios te bendiga